la tercera edición. El día de hoy tenemos al doctor Roberto Olivares Hernández. El doctor es profesor asociado adscrito al Departamento de Procesos y Tecnología en la UAM Coajimalpa. Tiene los títulos de licenciatura y maestría en Ingeniería Química por parte de la UAM Unidad Iztapalapa y el doctorado en Biociencias por la Universidad Técnica de Chalmers. Imparte cursos de ingeniería y matemáticas a los alumnos y alumnas de la carrera de Ingeniería Biológica en la UAM Unidad Coajimalpa y también trabaja con estudiantes de posgrado de Ciencias Naturales e Ingeniería, desarrollando proyectos en temas de ingeniería metabólica, biología de sistemas, biología sintética y bioprocesos. El día de hoy su ponencia es Microorganismos para la industria, los antecedentes, herramientas y aplicaciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su asistencia. Cuando quiera comenzar. Ok. Pues solo para los participantes, perdón, lo de las dudas, pueden escribirlas a través del chat y se mencionarán al final en la sesión de preguntas y respuestas, o también podrán levantar su mano para concederles el micrófono. Y lo de la asistencia lo hablamos cuando el doctor termine su ponencia. Muchas gracias. Adelante, doctor. Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. Ya vieron cuál era el título, ¿no? La cuestión de los microorganismos. Yo trabajo, como dijeron, soy ingeniero químico y pues eventualmente me moví a la parte biológica, lo cual me costó bastante trabajo. Y ojalá que algunos de ustedes, no sé si hay ingenieros químicos por aquí, pues ojalá se animen a trabajar dentro de esta área, ¿no? Siempre ha sido difícil atraer a los ingenieros químicos para que hagan cosas biológicas, pero espero poder transmitir esto a un par que esté por aquí. Y si no, pues díganles que hace falta más por este lado. Todos son bienvenidos en el tema y lo que quiero hablar, ¿no? para esta presentación, los temas que les quiero comentar, bueno, pues son qué son los microorganismos, ¿no? Cuáles son sus usos. Y les voy a platicar de la ingeniería metabólica, la biología sintética, la biología de sistemas y el concepto de fábricas celulares. Y quiero comenzar iniciando esta presentación comentándole lo que son los microorganismos que existen en este planeta, ¿no? La verdad es que hay una gran variedad de especies, ¿no? Todas tienen funciones muy particulares, unas funciones muy importantes para la vida. Actualmente se estima que se tienen hasta 5 millones de especies. Es un estimado de los microorganismos, de la cantidad de microorganismos que pueden existir, y que todos ellos pueden tener algunas particularidades que nos pueden interesar. Para que se den una idea creo que estos se me hacen curiosos, para que se den una idea, pues en nuestra casa viven 9,000 especies distintas de microorganismos, es decir, pues no podemos librarnos de ellos, ¿no? Y por más que hagan desinfección y demás, pues seguimos en una relación toda nuestra vida con estos seres para poder sobrevivir. Si nuestro cuerpo tiene 39 millones de células, pues en este mismo cuerpo pues, habitan 37 millones de microorganismos. Es decir, pues hay una gran cantidad, una gran variedad que siempre vamos a estar en contacto. Si los pesamos y los pudiéramos colectar, se estima que pesaría entre 1 o 2 kilogramos todos estos microorganismos. Y bueno, muchos de ellos habitan en su intestino. Y algo que en los últimos años, ¿no? Si no conocen muy bien la historia de la secuenciación de ADN, pues realmente en el año 2000, probablemente muchos de ustedes están todavía gateando, ¿no? En pañales, no lo sé, tal vez, inclusive algunos igual ni habían nacido, pero en el año 2000 se terminó el primer borrador de la secuencia del genoma humano, y eso no solamente fue una cuestión de ciencia, un avance científico, sino también fue un avance tecnológico de mucho impacto y que permitió que lo que es la secuenciación en los últimos años pues se fuera abaratando y fuera más rápida y que fuera de fácil acceso. Entonces, en un trabajo que se reporta el año pasado, pues hubo un grupo que empezó a recolectar toda esta información y actualmente genera una base de datos con 660,000 genomas de estos microorganismos, ¿no? De toda esta variedad de microorganismos que ustedes pueden encontrar. ¿Por qué es importante tomarlos en cuenta? Bueno, pues estos microorganismos tienen funciones muy particulares, dependiendo del hábitat en el que se encuentran. Obviamente, cuando hablamos de hábitat, son situaciones naturales, ¿no? Pues, si buscamos en los suelos,
pueden ver que en la tierra y en la misma planta hay muchísimas bacterias que favorecen el crecimiento, ¿no? Ya sea fijando CO2, fijando nitrógeno o también generando hormonas de crecimiento para las raíces de la planta y para que ésta pueda sobrevivir. Si van al agua, encontrarán microorganismos que también ayudan a fijar CO2, crecen a partir de la luz y tienen funciones muy específicas para controlar el pH del sistema, ¿no? En nuestros intestinos, en los últimos 10 años, se ha hecho mucha investigación al respecto y se ha encontrado que la salud de una persona, pues está ligada a la cantidad y a la variedad de microorganismos que tenemos en el intestino y que favorecen la absorción de nutrientes. Esas son las cuestiones importantes y benéficas, pero también tenemos microorganismos que son de carácter patógeno y que son los causantes de la enfermedad. Donde sí no los vamos a encontrar, pues son en la industria de forma natural, ¿no? Es decir, adaptar los microorganismos a nuestras necesidades ha sido un proceso a lo largo de la historia de la humanidad, y en este caso, pues, no es su hábitat natural. Por lo tanto, nuestro proceso, nuestra creatividad, ¿no? Nuestro trabajo científico, pues, gira en torno a hacer ingeniería para que estos microorganismos que están a nuestro alrededor puedan ser benéficos para nuestra salud, nuestra economía, nuestra forma de vida. Un poco de la historia siempre es interesante ver bueno, esto de los microorganismos, de usar microorganismos en la humanidad, pues no es tan nuevo, en el sentido de que ya en el año 7000 antes de Cristo ya se tenían evidencias de que la gente fermentaba, ¿no? Es decir, utilizaba microorganismos para fermentar granos y producir alcohol. Luego ya se vino la producción de vino, ¿no? Son pequeñas evidencias de que esto ya se estaba haciendo. En el año 2000 antes de Cristo en Egipto ya estaba la producción del pan, ¿no? Ya se utilizaba una levadura para producir pan. ¿Y qué pasa en estos 2000, casi 3000 años? Pues hay un desconocimiento total, ¿no? De qué es lo que existe a nuestro alrededor. Yo les acabo de platicar, ¿no? Una gran cantidad de especies que la conocemos, pero simplemente para llegar al año 1800 apenas se empezaba a entender que estábamos rodeados de estos microorganismos, ¿no? Entonces, se identifican los primeros los primeros microorganismos que causaban enfermedades como la rara y el anthrax. Ahí empezó el trabajo de Louis Pasteur y de otros tantos investigadores para poder identificarlos, entenderlos, aislarlos, tratar de caracterizarlos, inclusive manipularlos. A un nivel no genético, me refiero que a un nivel en donde lo hacían por medio de factores ambientales, ¿no? Es decir, cómo los cultivaban, en dónde los ponían, si los podían hacer crecer, no, si los cultivaban. Pasaron varios años, casi un siglo, para entender, ¿no? que estos microorganismos podrían ser ocupados para otros tantos propósitos, ¿no? Primero fue la cuestión de la salud y luego vino la cuestión industrial. Las guerras a lo largo de los años, ¿tengo mi audio activado? ¿Sí, me han escuchado? ¿Es a mí o es a otro? Roberto. No, doctor, sí. Bien, doctor. Sí, escucha Sí, bien. es que dice Roberto, tienes el audio activado. Espero que sí. No, sí. Creo que se confundió. Pero Okay. sí, se ha escuchado muy bien. Bien. Entonces, las guerras son una desgracia para la humanidad, pero también han sido nichos de desarrollo tecnológico. En 1910, ante la falta de glicerina o glicerol para producir explosivos, se encontraron que hay algunas bacterias que podrían fermentarlo, las levaduras, por ejemplo. Entonces tuvo que impulsar la industria ante el recorte de petróleo, ante el recorte de otras fuentes químicas para producir glicerol, pues se empezaron a utilizar los microorganismos, ¿no? Y nuevamente, para 1940, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta que la penicilina ya se había descubierto, ¿no? Ya se habían dado cuenta que era un antibiótico efectivo para muchos problemas, para controlar las infecciones, pero se empieza a producir a gran escala, ¿no? Es decir, ya se empieza a hablar de diseño de procesos, de diseño de tanques, donde tú puedes tener un microorganismo trabajando para producir la penicilina. Pasan otros tantos años, ¿no? Se va viendo la necesidad de que
se puede trabajar, ¿no? Que se puede seguir operando con los microorganismos. Y en 1970 a 1980 es una década donde se empieza a manipular, en este caso Escherichia coli, ¿no? Se empiezan a tener las primeras herramientas de ingeniería genética, de biología molecular, para poder hacer que un microorganismo, ¿no? Produzca, ya no de manera natural, todo lo que hablé anteriormente, pues estas bacterias o estos microorganismos lo producían de manera natural, pero ahora era el hombre el que obligaba, ¿no? Que obliga a los microorganismos a comenzar la producción de un compuesto que es necesario o que es de interés, ¿no? Y entonces en 1970 comienzan los primeros trabajos que concluyen en 1980 con una patente para la producción de la insulina recombinante, utilizando Escherichia coli. Entonces, ese es el panorama general, ¿no? Esta es la historia, estas son la cantidad de microorganismos que pueden encontrar. La microbiología, quien haga microbiología, pues es algo muy extenso, ¿no? Es algo que la gente sigue trabajando, ¿no? Siguen identificando nuevas especies, se encuentran especies en lugares muy, muy peculiares, ¿no? Probablemente han escuchado en lo que son los geysers térmicos en el océano, se han encontrado bacterias que consumen azufre, que resisten altas temperaturas, es decir, no se ha terminado de explorar toda la vida en el planeta y creo que tampoco, por este motivo, tampoco se ha terminado de explotar toda la capacidad que se puede tener o que se podría tener para sacar beneficio de estos microorganismos. En un panorama muy general, ¿no? Actualmente, muchas industrias hacen uso de las bacterias para generar productos, ¿no? Si ustedes van a la industria alimentaria, pues está la cerveza, ¿no? Este producto que se vende a grandes cantidades, ¿no? Está la producción de queso, algunos aditivos para conservar alimentos, los probióticos que ahora están muy de moda, ¿no? Para la salud, ¿no? Y no necesariamente en la moda, sino que ya se encontró que son muy, muy benéficos, ¿no? Para nuestro organismo. Se van a la industria farmacéutica, pues les hablé hace un momento de la penicilina, ¿no? Que fue uno de los primeros ejercicios, luego la insulina, también a veces tienen las vacunas y otros tantos productos o moléculas de interés o que sirven como base para otros tantos compuestos químicos que también son parte de la industria farmacéutica. En la industria textil, algunas bacterias producen nuevos materiales. Probablemente han visto algunos trabajos o si llegaron a escuchar de la producción de seda por medio de bacterias, ¿no? Algo que utiliza mucho la industria son las enzimas para decolorar. Generalmente los pantalones Levi's, ¿no? Los pantalones de mezclilla, pues se decoloran utilizando enzimas. También se producen jabones con enzimas para la limpieza. También hay colorantes que ustedes pueden encontrar que se utilizan para la industria textil. Y en la industria química, pues la industria química por volumen, ¿no? Por una cuestión de cantidad, pues es grandísima, ¿no? Si hablamos de biocombustibles, pues imagínense la cantidad de biocombustible que se puede requerir, ¿no? De plásticos para poder sostener, ¿no? Toda una economía y todas las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces, también está la industria cosmética. Algunas cremas llevan este ácido hialurónico, ¿no? Que funciona, ¿no? Para rejuvenecer. Tiene varias propiedades que no sé qué tan científicamente comprobadas están, pero bueno, actualmente se venden bastante. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la necesidad de ocupar microorganismos y de poder resolver grandes problemas de producción. Brevemente, ¿no? Si a lo que vemos actualmente, ¿no? Lo que seguimos trabajando en gran volumen, pues si vemos por volumen, pues estos son los microorganismos que actualmente trabajan, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, pues para el etanol y para la producción de pan, Lactobacillus para la industria del queso, Aspergillus para la producción de soya, inclusive para el ácido cítrico. Estos microorganismos han sido la base, ¿no? de mucho desarrollo, una base de conocimiento. Veámoslos como una base de conocimiento para el desarrollo de otros tantos procesos. Y su importancia de estos tres, ¿no? Estas tres especies, pues se fundamenta mucho en el volumen con el que se trabaja, ¿no? Y su presencia a lo largo del tiempo en la humanidad. Cuando les platicaba de la historia, ¿no? Pues hablamos que ya los egipcios, ¿no? Los chinos, ya utilizaban estos microorganismos para sus alimentos. Entonces no es algo que
que estemos descubriendo como que, ay, pues sí, ahí están los microorganismos, los vamos a utilizar, no. Simplemente estamos redescubriendo qué más podemos hacer con ellos. Cuando hablamos de producir a partir de microorganismos y de fuentes renovables, que esa es una de las características de utilizarlos, ¿no? Cuando vamos a diseñar y desarrollar bioprocesos, utilizando microorganismos, pues tiene una ventaja sobre los procesos químicos. Generalmente pueden ser de carácter renovable, ¿no? Poco contaminantes y pueden llevarnos, ¿no? A una industria limpia y un desarrollo sustentable. A esto se le conoce como la biotecnología industrial, ¿no? Posiblemente han escuchado que hay diferentes tipos de biotecnología, la roja, esta es la biotecnología blanca, la biotecnología de los fármacos, la biotecnología de los alimentos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de producir químicos, vamos a hablar de la biotecnología industrial, ¿no? Que es un campo bastante amplio, o sea, por definición la biotecnología requiere de todas las disciplinas, requiere un vasto uso de varias disciplinas para poder lograr los objetivos, y en este caso la biotecnología industrial no es la excepción. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esto? Pues miren, los productos químicos, ¿no? Con una base biológica, es decir, que se producen a partir de microorganismos, pueden tener muchas ventajas, ¿no? Y desventajas, ¿no? Una primera desventaja es que todavía el petróleo sigue dominando el panorama de la producción de químicos. Es decir, a partir del petróleo seguimos obteniendo el 90% de nuestros productos de la vida diaria, ¿no? La ventaja de poder utilizar compuestos con base biológica es que podemos reemplazar algunos de esos compuestos derivados del petróleo por nuevos compuestos que nos dan nuevos materiales y que podríamos utilizar para reemplazar lo que ya tenemos, para reemplazar el uso del petróleo. Y un ejemplo puede ser el ácido poliláctico. Este se produce, ¿no? A partir de bacterias y ha sido la base para algunos plásticos. Entonces, pues esas son algunas de las características que ofrece el poder producir a partir de microorganismos, ¿no? Sé que dijeron que las preguntas eran al final, pero viendo que son muchos jóvenes, ¿no? Pues la verdad es que no me importaría si me interrumpen, ¿no? Si tienen alguna duda o un comentario, yo creo que esto lo podríamos hacer un poquito más ágil, si ustedes quieren. No sé qué digan los organizadores, pero creo que también podrían interrumpirme, hacer una observación o una pregunta, ¿eh? No tendría ningún problema, si no lo dejamos al final, díganme. Sí, doctor, está bien que levanten su mano y ya nosotros les damos la palabra. Perfecto, ¿sí? Bien, miren, entonces fíjense contra qué compite, ¿no? Para que se den una idea. Si ustedes van a la industria del petróleo, ¿no? Lo que llaman los químicos, commodity chemicals, ¿no? Como los químicos base, son 9, ¿no? Son 9 químicos que nos dan los químicos secundarios, ¿no? Aquí lo pueden ver. Luego nos dan los intermediarios para producir todo lo que tenemos. Entonces, vean que tampoco es como que necesitamos de una gran cantidad de moléculas, ¿no? Para poder competir, pero lo que sí no se puede competir es en costos y en volumen. Es decir, el petróleo, los volúmenes que se obtienen de estos químicos base pues son enormes, ¿no? Y generalmente es difícil lograrlo con la industria de los microorganismos. Por lo tanto, también la alternativa de generar nuevos materiales o biomateriales es algo que también debe estar presente en la industria. Actualmente, bueno, ni tan actualmente, este es un review del 2012 y la verdad es que son datos bastante interesantes que no generalmente se reportan tan seguido, ¿no? Pero en ese año, y creo que podríamos añadir 2 o 3, la verdad es que no se ha actualizado, pero en el 2012, cuando se hace este review, lo que se tenían ya eran estos productos, ¿no? Eran 5 productos con una base biológica. Y ya había compañías como DuPont, ¿no? Que ya estaban produciéndolo, Cargill, ¿no? También están entrando a la industria de la producción de químicos, y todos tienen una base biológica o de carácter, ya sea utilizando microorganismos directamente o una base biológica, por ejemplo, ¿no? Poliol, que se produce a partir del aceite de soya, ¿no? Que es de carácter renovable. ¿Cuál es el problema de esto? En esa época, y creo que todavía sigue siendo un problema, es que no compiten en el mercado con los compuestos químicos, con los compuestos de base de petróleo, desgraciadamente. Es decir, para que estos puedan competir,
y generalmente se les da un subsidio, ¿no? O sea, el gobierno decide tomar algunas políticas y decir, bueno, si tú que haces plásticos, tienes que poner un 80% base petróleo y un 20% base biológica, ¿no? Es como que sin ese tipo de intervenciones, pues desgraciadamente no se ha podido avanzar, pero ustedes podrían ver que básicamente se cubre toda la industria. El 1,3 propanodiol pues se utiliza para cosméticos, cuidado personal y anticongelante, ¿no? El ácido poliláctico para hacer plásticos, que la industria del plástico es enorme y es la que le llamamos los plásticos biodegradables. Los microorganismos que se pueden ver involucrados pues son Escherichia coli, Lactobacillus, y Ralstonia eutrophus, uno muy particular, ¿no? Un microorganismo muy especializado en producir este compuesto. Y el caballito de batalla que es Saccharomyces cerevisiae, ahorita van a ver cómo estos microorganismos, ¿no? Hay un criterio específico de por qué escogerlos y cuándo escogerlos. Si vamos a la industria o las compañías biotecnológicas que existen actualmente y que son de las más grandes, y las analizamos desde el punto de vista de qué es lo que producen, pues bueno, veamos el margen, ¿no? El margen de ganancia que genera el producir con base biológica. Y compañías como Roche y Amgen, pues generan farmacéuticas, están en la parte de la farmacéutica, ¿no? Es decir, generan moléculas o biomoléculas que sirven para la industria farmacéutica y que tienen mucho valor agregado, es decir, son bastante caras en el mercado. Entonces, si ustedes calculan el margen bruto, pues van a ver que esta industria de la farmacéutica está por encima de enzimas. Novozymes, Novartis, Solazymes son compañías que producen toneladas de enzimas para la industria, ¿no? A partir de aspergillus, varias especies de aspergillus, y luego lo que van a encontrar aquí abajo, fíjense, con el menor margen bruto de calculado, pues son las plantas de biocombustibles, ¿no? Y a pesar de este gran impulso y gran desarrollo de querer producir ciertos compuestos químicos de necesidad volumétrica, ¿no? Muy grande, como son los biocombustibles, aún siguen siendo poco rentables, ¿no? Y creo que ahí es donde viene mucho la presión, es decir, producir por la cuestión con base biológica requiere de un conocimiento realmente del mercado también, ¿no? Saber que tu producto tiene un valor agregado, qué tan caro es, qué tan barato es y cuánto necesitas producir. Pequeñas cantidades, ¿no? Por ahí hace muchos años ya no me he actualizado con el precio del gramo de insulina, pero hace varios años, en una plática me decían, escuché que creo que un gramo sí, de insulina te costaba recombinante, no, un gramo no es cierto, no era recombinante, era una molécula, ahorita les comento, y que te costaba el gramo como $10,000, ¿no? Creo que era un compuesto contra el cáncer. Y tú dices, bueno, o sea, un gramo es muy poquito, ¿no? Entonces, producirlo, no sé qué tanto cueste, pero luego los márgenes de ese tipo de moléculas son muy grandes, ¿ok? Entonces, una vez que ya definieron, ¿no? Una vez que vimos que se necesita y que se requiere, ya viene la parte ingeniería, ¿no? Ya viene la parte donde el conocimiento, ¿no? Para poder lograrlo, pues, requiere de la especialización, ¿no? De gente de todas las diferentes especialidades. Y una de ellas es la especialidad de ingeniería. Y hablo de ingeniero químico, ingeniero biotecnólogo, ingeniero biólogo, como los que tenemos en la Coajimalpa, o cualquier ingeniero que esté enfocado en el desarrollo de estos procesos. Un panorama breve de lo que es una tecnología y un proceso, generalmente se inicia, ¿no? con una identificación, ¿no? Si ustedes quieren, alguien, ¿no? Alguien en el laboratorio, un microbiólogo, ¿no? Principalmente encontró alguna especie, ¿no? Que produce algún compuesto químico de interés, pues generalmente se inicia con el aislamiento, ¿no? Ellos son los que lo pueden aislar, hacen un barrido y selección de estos microorganismos, ¿no? Si son de no género, diferente especie, qué sé yo, ¿no? Familia, además. Luego viene el proceso de cultivarlos en el laboratorio, ¿no? Para poder manejarlos, saber si son viables, ¿no? O cómo es que son viables. Viene un proceso de optimización y luego viene lo que es un diseño de planta. Ya no voy a entrar tanto en detalles, pero porque entonces se volverán algo bastante extenso, ¿no? Algo cuestiones de ingeniería. Entonces, la cuestión del aislamiento e identificación es muy importante, ¿no? Es identificarlos, ¿no? Identificar qué tipo de microorganismo tienes ahí y qué es lo que puede hacer, ¿no?
poderlos aislar y conservarlos no es tarea fácil. No, por ahí hay varios proyectos, hace muchos años se impulsaron un par de proyectos de lanzar barcos al mar y empezar a colectar muestras del mar, ¿no? A diferentes profundidades y ver qué tipo de microorganismos había ahí, ¿no? La chamba de identificarlos y la chamba de conservarlos es otra cosa, ¿no? Muchos de ellos no son capaces de sobrevivir fuera de esas condiciones, ¿no? No se desconoce realmente por qué sobreviven o qué los hace sobrevivir en esas condiciones, y tú cuando los sacas de ese nicho, pues generalmente no se reproduce, ¿no? Entonces, el trabajo de tenerlos en un laboratorio, pues es algo bastante intenso. Pero una vez que los tienes, pues lo que nos interesa es elegir, ¿no? Elegir cuáles nos pueden servir. De aquí vienen ciertos trabajos de cultivos y de lo que le llaman screening o barrido, para saber qué metabolitos o qué biomoléculas son capaces de producir, ¿no? Y obviamente los empiezas a cultivar, haces un trabajo de identificar qué metabolitos están dentro de estos cultivos, y en ocasiones también, y ya en los últimos años con la facilidad de la secuenciación de ADN, pues los mandas a secuenciar también como parte del proceso de identificación. Entonces, mides lo que hacen, pero también puedes verlos a nivel genómico. Y ya que los tienes aquí, ¿no? Ese es el primer paso. Ya dices, bueno, tengo esta especie, ¿no? De Bacillus que, ¿no? Este microorganismo del género Bacillus que es capaz de producir algún ácido graso o qué sé yo, que me interesa en la industria, ¿no? Que me puede servir como precursor para el combustible. Ahí lo tienes. Y no termina ahí, ¿no? Viene la cuestión de, ahora, bueno, pues vamos entonces a manejarlo en diferentes condiciones, cultivarlo en el laboratorio, ¿no? Diferentes matraces, bioreactores de nitro, litros, etcétera, etcétera. Y comienza el proceso de cuantificación, ¿no? Aquí comienzas a decir, bueno, ¿qué es lo que produce? ¿Cuánto produce? ¿Bajo qué condiciones no lo va a producir? Y entonces empiezas a ver si ese microorganismo, ¿no? Si es en este caso que dije Bacillus, pues te va a funcionar o no para lo que tú quieres, ¿no? O sea, por muy bueno que sea produciendo una molécula, a veces son las cantidades tan pequeñas que no nos sirven ya para un proceso industrial, ¿no? Por lo tanto, viene el concepto de optimización, ¿no? Es aquí donde hay un primer paso por ver todas estas condiciones, ¿no? Que podrían hacer que me subiera, ¿no? Que tuviera un rango adecuado de producción del metabolito que me interesa, ¿no? Esto es parte del diseño del proceso, esto es parte de la tecnología del proceso. Esa línea que les envié, pues son diferentes pasos, ¿no? Y en este punto, ¿no? Es cuando se comienza a replantear también el rediseño biológico, es decir, ¿podría yo modificar este microorganismo para que produzca más? ¿No? ¿Qué herramientas se requieren? ¿No? Y esa es una de las cosas que quiero comentar, pues, como por medio de esta plática, ¿no? Aquí en este punto, pudieran haber hecho muchísimo trabajo de microbiología, de laboratorio, ¿no? Identificando, conociendo, optimizando, ¿no? Haciendo estos diseños que llaman diseños factoriales o experimentales factoriales, para poder identificar si ese metabolito de interés, pues les interesa. Aquí pongo como, por ejemplo, como ejemplo el etanol, ¿no? Y se puede ver que hay óptimos de producción dependiendo en este caso, la concentración de algún sustrato, ¿no? Y luego finalmente ya que tienes aquí, si encontraste la optimización, si ves que tus parámetros son adecuados, pues ya llega el diseño de la planta, ¿no? Y aquí es otro trabajo de ingeniería que puede estar ligado, ¿no? Eso va a depender mucho de la gente que se involucre a la ingeniería del microorganismo, ¿no? Y eso es lo que quiero planteárselos. Miren, ¿no? Decía que los ingenieros químicos tienen, ¿no? Igual que los biotecnólogos o los ingenieros bioquímicos, inclusive también, ¿no? También son parte de la familia de la ingeniería de la producción de compuestos, pueden participar muy bien en esto, ¿no? En estos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, el conocimiento a nivel celular también nos prepara para nuevos diseños. Si vemos el diseño integral, ¿no? Tenemos dos escalas, ¿no? Tenemos un conjunto de operaciones unitarias, una planta de este tamaño, donde ustedes van a ver pues, el fermentador, el separador, ¿no? Los almacenes, de las tuberías, ¿no? Van a ver los frenos de transporte asociados, etcétera, etcétera. Pero si van a esta escala, también es un conjunto de operaciones, ¿no? Que hay que tratar de manipular y entender, que están coordinadas, son dinámicas, y en ambos casos siempre hay que hacerles ingeniería, ¿no? Siempre hay que ver cómo trabajan, y entonces las herramientas que hay aquí nos pueden ayudar a este nivel y viceversa, ¿no? Para poder analizar
el diseño integral con todos estos componentes. Si quieres entrar a la parte de producción con microorganismos, pues es muy importante que también sepas cómo opera una célula, ¿no? Si le vas a entrar a la parte de los procesos, pues también tienes que conocer cuáles son las operaciones unitarias que vas a trabajar. Hay que tener un panorama amplio, ¿no? La propuesta es ya tener un panorama amplio, ¿no? A diferentes escalas. Tú puedes hacer la ingeniería en todos los niveles. Puedes hacer la ingeniería del microorganismo, puedes hacer la ingeniería de diseño para el bioreactor, la ingeniería de diseño para la planta. Pero esta ingeniería a este nivel te afecta el diseño de la planta, y el diseño de la planta pues va también a afectar la ingeniería que hayas hecho en tu microorganismo. Un ejemplo, ¿no? Este ejemplo me gusta bastante porque como tienen carácter didáctico realmente. Clostridium acetobutílicum es un microorganismo que se ha trabajado desde ya más de un siglo, ¿no? Se conoce que dependiendo del pH en el que se encuentre, puede producir ácidos o puede producir solventes, ¿no? Lo que le llaman una fase de acetogénesis o una fase de solventogénesis, es decir, su metabolismo va a operar dependiendo del pH que tenga en el medio. Conociendo esto, pues tú puedes hacer ingeniería, ¿no? de este microorganismo, modificarlo, de tal suerte que deje de producir butanol, por ejemplo, y nada más te produzca el ácido butírico. Y entonces tú tendrías un diseño, ¿no? Donde produces primero el ácido butírico, el cual es el precursor para luego producir butanol, ¿no? Si tu objetivo es producir un biocombustible. Entonces pueden ver la relación. Mi conocimiento a nivel metabolismo no puede dirigir mi diseño a nivel proceso. Y el nivel proceso pues va a depender de lo que haga el metabolismo. Entonces, integrar estas escalas pues amplía la visión y amplía las capacidades que vayan a tener para poder trabajar con los microorganismos. Y entonces viene el concepto de fábricas celulares, y eso es lo que queremos trabajar, ¿no? Como les decía, yo no voy a hablar mucho ya del diseño de la planta, pero sí me voy a enfocar más en el diseño de las fábricas celulares, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues de esa cantidad de microorganismos, no todos se pueden manipular, desafortunadamente, ¿no? Todavía no tenemos esa capacidad porque las herramientas de ingeniería genética de molecular pues no existen para muchos de esos microorganismos todavía, ¿no? Además de que probablemente muchos de ellos no crecen, ¿no? O no los podemos manipular aún en el laboratorio. Pero la idea general es, toma una fábrica celular, modifícala, ¿no? Es decir, trabaja en ella, diséñala, ¿no? Y analízala, sintetízala. ¿Para qué? Para que a partir de fuentes renovables, ¿no? De cualquier tipo, luz, oxígeno, CO2, azúcares y otras tantas, ¿no? Como pueden ser los desechos agroindustriales, pues produzcas los químicos que te interesen, ¿no? Los biocombustibles, pues sabemos el etanol, el isobutanol, el etanol, el diésel, el biodiesel, ¿no? Que llamamos biodiesel, los químicos básicos que queremos que suplan a la industria del petróleo, químicos especializados, que por ejemplo, los carotenoides se le conocen como químicos especializados y que pueden ser moléculas base para otros tantos, ¿no? Y biomoléculas que generalmente se refieren a las bioenzimas o a unas proteínas de carácter terapéutico. Entonces, construir nuestras fábricas celulares pues requiere de un conocimiento que es exclusivo, ¿no? Para este nivel de escala, no sin dejar de tomar en cuenta pues el panorama completo de la planta. ¿Cuáles son las características que debe tener una fábrica celular? Verán, y habrá microorganismos que naturalmente produzcan algún compuesto, ¿no? O sea, sabemos que Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Las levaduras, naturalmente, ¿no? Y a lo largo de su evolución, producen etanol de forma natural, ¿no? Pero eso no significa que siempre sean los mejores. Ya a nivel industrial requieres de otros tantos parámetros para poder hacer óptimo tu proceso, y es probable que esta cepa, por muy especializada, este microorganismo, por muy especializado que sea, no necesariamente te va a cubrir todo lo que requieres para el nivel de proceso, ¿no? Entonces, algunas de las características con las que ustedes empiezan a evaluar, ¿no? Cada uno de los microorganismos con los que puedan trabajar, y este es un ejemplo, aquí se manejan 4, pues son estas, ¿no? Es decir, qué tan fácil te va a crecer, perdón, ¿no? El coli crece muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comparado con los otros microorganismos.
Hay herramientas para su ingeniería, y me refiero a herramientas de ingeniería genética, pues sí las hay, ¿no? O sea, para E. coli, para Saccharomyces cerevisiae hay bastantes herramientas, y cuando hablo de herramientas no solamente hablo ¿cómo se llama? De laboratorios, ¿no? O sea, de herramientas en laboratorios, sino de conocimiento mismo, que está dado sobre el conocimiento adquirido que ustedes obtienen de estas cepas. Es decir, a lo largo del tiempo, Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae fueron los dos primeros microorganismos que se secuenciaron, ¿no? Porque se conocían bastante bien. Se tenía muchos años manipulando, se conocía su genética, se conocían muchos de sus fenotipos, etcétera. Y entonces, pues se vuelve, ¿no? Parte central o parte importante del manejo para poder llegar a producir a los procesos industriales. Tienen que tener tolerancia al pH, tolerancia al producto en ocasiones, tolerancia a la temperatura, tolerancia a ambientes alcalinos, porque los procesos industriales lo requieren, ¿no? Generalmente buscas que sean robustos también, es decir, que puedan operar bajo diferentes condiciones. Y eso, pues como pueden ver, si vemos cada una de estas características, pues no todos los cumplen al 100%, ¿no? Por ejemplo, para expresar enzimas, nada mejor que un aspergillus. Y esos aspergillus han sido la base de industrias como Novozymes, ¿no? Como compañías como Novozymes, donde utilizan diferentes especies de aspergillus, ¿no? Y siguen siendo pues, los preferidos para la industria. Entonces, lo que sí generalmente es que cuando alguien decide elegir un microorganismo, se vuelve especialista en él, ¿no? Si ustedes están trabajando con un microorganismo, pues es difícil estar brincando de uno a otro, ¿no? Es decir, con conocimiento, tanto en conocimiento como en herramientas. Bien, pues para poder entender, ¿no? Todas estas características, pues, entonces hay que llegar a la relación fenotipo-fenotipo, ¿no? Y cada una de estas características pues dependen, ¿no? Estos fenotipos que ustedes van a ver con base en estas características, en estas características que deben de tener, pues son resultado de su genotipo, ¿no? Y entonces el genotipo pues es este conjunto, ¿no? Se refiere a todo el código genético, ¿no? Que se encuentra en las cadenas de ADN y que se va heredando entre los individuos, ¿no? Esta información pues depende de la herencia, ¿no? Y ustedes cuando leen en la literatura, ¿no? De la semejanza o similitud que hay entre chimpancé y humanos, pues es muy alta, ¿no? Y entonces lo que van a ver es que pues las pequeñas diferencias, ¿no? Entre estas dos especies, pues yo esperaría que ustedes sí las vieran, ¿no? Espero que haya diferencias que ustedes pueden notar con ese menos del 2%, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta que el fenotipo, pues bien, puede haber pueden ser muy semejantes entre todas las especies microbianas, pero el fenotipo es el que nos interesa al final del día porque es el que vamos a trabajar en la industria, ¿no? Y que resulta de la expresión del fenotipo, ¿no? Y donde es altamente dependiente del ambiente, ¿no? Del ambiente sobre el que está operando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues hacer ingeniería y hacer biología y encontrar el fenotipo más hermoso que nos dé lo que nosotros queremos, ¿no? Y esa es la búsqueda que queremos, ¿no? Queremos una fábrica celular con el fenotipo adecuado para nuestro proceso industrial. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, si no, continúa. Aquí. Bien, perdón. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para trabajar? ¿Qué conocimiento podemos nosotros adquirir cuando intentamos generar fábricas celulares? Uno que ya tiene bastantes años, en los primeros trabajos de ingeniería metabólica, la ingeniería metabólica se empezó a mencionar por los años de los 80 y luego en los años de 90 se empezó a agarrar mayor auge. Pues la ingeniería metabólica como un proceso de ingeniería, pues tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos pues, es producir compuestos químicos de interés industrial, que es lo que les estaba hablando la mayor cantidad, ¿no? Desde el tiempo ahorita. También queremos aprovechar materias primas renovables. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae no crece con gilano, ¿no? Que es un subproducto del tratamiento de biomasa vegetal, y pues queremos que Saccharomyces también consuma gilano, ¿no? Entonces, hacer estrategias de ingeniería metabólica para ampliar el espectro de sustratos que un microorganismo puede consumir, pues es muy importante. 3 parámetros nos interesan a nosotros. Muy bonito tu fenotipo,
muy bonito tu microorganismo, ay, qué bonito que lo manejas, ay, qué bonito que crece, qué bonito lo que sea. Pero tú lo que quieres es que tengas altas concentraciones del producto que quieres, mucha productividad y mucho rendimiento. 3 parámetros, ¿no? Es decir, si ustedes se paran ante un industrial y le dicen, ah, mira, te quiero vender este microorganismo porque produce la molécula X, ¿no? Para que te sirve para cosméticos. Ok, ah, no, pues qué bien, ¿no? Lo primero que tienes que decir es que, mira, con esto vas a tener altos rendimientos, mucha productividad y listo. Y eso te va a hacer que tu proceso sea muy, muy atractivo. Entonces, la ingeniería metabólica tiene como objetivo, ¿no? Y las estrategias que ocupamos es para eso, para poder optimizar estos 3 parámetros. También se ha utilizado para las cuestiones de biodegradación, ¿no? Para remediar suelos contaminados y aguas contaminadas, ¿no? Generalmente lo que hacemos con ingeniería metabólica es manipular la red metabólica. Es decir, se manipula genéticamente para insertar, eliminar o sobreexpresar las enzimas de las rutas metabólicas y poder adaptar estos a los fenotipos que nos interesan, ¿no? De crecimiento que nos van a interesar. También hay modificación de transportadores para poder incrementar la capacidad de consumir diferentes sustratos. Es decir, estos son los fundamentos, ¿no? De los por qué ustedes van a hacer, o las justificaciones de por qué ustedes harían ingeniería metabólica, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿no? Si lo vemos a nivel celular, pues ustedes tienen estas tuberías, ¿no? que transportan masa, es decir, las transformaciones de cada uno de los metabolitos dentro de la célula, pues es una función directa de las enzimas que están presentes. Eliminar la enzima implica eliminar una reacción y generalmente lo que buscamos es redirigir estos flujos, ¿no? Estos flujos de materia que se dan, ¿no? De una reacción a otra hacia el producto que tú deseas. Y como les comentaba, 3 parámetros, ¿no? El título, que es la concentración de producto por unidad de volumen, ¿no? Que eso tiene un impacto muy importante en la separación, es decir, grandes títulos te permite separar más fácil tu compuesto. La productividad, ¿no? Que eso va en función del tamaño del bioreactor, ¿no? El tamaño de los equipos que vas a utilizar, y el rendimiento, que eso te implica qué tan eficiente va a ser tu proceso, desde lo que entra hasta lo que sale, ¿no? Y eso va en función, pues, de los costos de materia prima también. Entonces, cada uno de ellos, pues, tiene un impacto a nivel proceso, por lo tanto es importante optimizarlos lo más que se pueda desde estos niveles de laboratorio, ¿no? O planta piloto. Tradicionalmente la ingeniería metabólica, pues, es un proceso de ingeniería y es un ciclo de diseñar, construir y analizar. Todas las ingenierías, las físicas, las mecánicas, todo lo que es ingeniería, pues tiene este ciclo, ¿no? Tú vas a diseñar una fábrica celular, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo elimino estos genes, estas enzimas, ¿no? Elimino esto y aquello, lo construyes, ¿no? Llevas a cabo el proceso de construirlo, ya que lo tienes, ¿no? De que lo tienes construido, pues lo analizas, es decir, lo caracterizas y aprendes, ¿no? Dices, ay, no, pues no me da lo que esperaba, ¿no? Que generalmente así sucede. Y vamos de vuelta al ciclo, ¿no? Obviamente la capacidad de estos ciclos, pues, de poder ir a través de estos ciclos, pues depende de la capacidad del laboratorio. Para que se den cuenta de esto no es económico, Amiri reportó que para la producción, ¿no? de 1,3-propanodiol, para poder producir 1,3-propanodiol con E. coli, invirtió $50 millones, ¿no? Y un par de años. Pero actualmente se tiene un proceso totalmente rentable, ¿no? Entonces, en ocasiones no es, y en muchas de las ocasiones no va a ser prioridad laboral. Pero esta es la aproximación clásica, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta aproximación clásica que fue todo bastante interesante, la producción de alcoholes en Escherichia coli de 4 carbonos, como el isobutanol o el inobutanol. Entonces, lo que encontraron estos autores es que introduciendo una deshidrogenasa y una descarboxilasa dentro de E. coli podrían, a partir de este compuesto, por ejemplo, los isovalerato, ¿no? Los cetoácidos, podrían generar alcoholes. La ruta de E. coli, ¿no? Para llegar al isobutanol, pues parte de piruvato, ¿no? Unos 3 pasos de reacción, hasta 5 pasos de reacción hasta llegar al isobutanol, con 2 enzimas que no son naturales en E. coli, ¿no? Una descarboxilasa y una deshidrogenasa, y entonces vieron que podrían producir isobutanol, ¿no? En el ciclo de ingeniería metabólica, lo que hicieron fue primero
pues introducir, ¿no? Las carboxilasa y la deshidrogenasa, las dos de Saccharomyces cerevisiae, midieron cuánto se producía, luego modificaron otras rutas, ¿no? Para ver qué tanto se producía, luego hicieron algunas deleciones para ver qué tanto se producía. Entonces, si se dan cuenta, es el ciclo, ¿no? Diseñaron, ¿no? Primero con esto, sintetizaron, lo metieron al fermentador, lo analizaron y dijeron, no, es muy poco rendimiento, vamos a hacer algo más. Y entonces empezaron a los ciclos, ¿no? Por ejemplo, la producción de isobutanol, pues tuvo un par de ciclos, ¿no? Uno de ellos fue también introducir en este paso de reacción que tenemos aquí arriba, una enzima de Bacillus subtilis, estas enzimas de Saccharomyces cerevisiae, y como vieron es eliminación, inserción y sobreexpresión de algunos genes. Entonces, con eso, pues obtuvieron una Escherichia coli capaz de producir isobutanol y también capaz de producir butanol, aunque los rendimientos fueron mejores para el isobutanol. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a trabajar con ingeniería metabólica, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, ¿no? Ha habido otras disciplinas que nos han dado más herramientas para poder concretar y tener mayor éxito, ¿no? Estas son la biología sintética, la biología de sistemas, la biología computacional y otras tantas herramientas como la secuenciación, la ingeniería genética, la biología molecular, que nos genera mucha información, ¿no? Recordando que parte del análisis pues, requiere una caracterización y esa caracterización se puede lograr con parte de estas herramientas, ¿no? La síntesis, ¿no? De estos microorganismos podemos utilizar biología sintética y para la cuestión de caracterización y análisis podemos utilizar biología de sistemas y también nos ayuda a participar en el diseño. Es decir, se extendió, ¿no? En los últimos años de lo que era tradicionalmente, porque también era función de las herramientas que teníamos disponibles, esto se extendió, ¿no? Entonces, ¿qué es la biología de sistemas? Me gustaría comenzar con esto porque que es brevemente. La biología de sistemas tiene dos tipos de aproximaciones y una de ellas es generar los datos ómicos, ¿no? Han escuchado la proteómica, transcriptómica, metabolómica, interactómica y muchas otras ómicas que en los últimos 15 años, ¿no? Ha venido creciendo, ¿no? Se inició con la secuenciación, con la genómica, luego vino la transcriptómica, luego se empezó a mejorar la proteómica, ya han sido otras tantas. La idea es cuantificar todo lo que sucede, ¿no? Todo, hacer una fotografía del estado de esas moléculas a cada nivel, ¿no? A cada nivel de operación que tiene una célula. Y ya que lo tienes, pues tratar de describir el sistema biológico que tienes bajo inspección, ¿no? Bajo el estudio. La biología de sistemas es multidisciplinaria y se basa mucho como en el modelado matemático. También hay que tener unos buenos fundamentos de estadística y modelado matemático para poder entender esta gran cantidad de datos, generar modelos y luego poder modificar nuestro sistema. Un ejemplo donde se hace ingeniería metabólica utilizando la biología de sistemas es para la producción de succinato en Corynebacterium glutámico. Esos investigadores, ¿no? Empezaron a hacer modificaciones en la red metabólica, ¿no? Clásicas, vieron que no funcionó, ¿no? Dijeron, ah, caray, no me está produciendo mucho, se me inhibe el compuesto, ¿no? Cuando se empieza a producir el succinato, baja el consumo de glucosa, ya no, los rendimientos te van a bajar, ¿no? Entonces decidieron plantear un análisis transcriptómico con las cepas que tenían. Y entonces empezaron a ver esta expresión de los diferentes genes, ¿no? De los, creo que son 4.000 y tantos, casi 5.000 genes que tiene Corynebacterium, ¿no? Vieron que se expresaban de distinta manera bajo distintas condiciones y lo que encontraron es que había un regulador de estrés oxidativo, que inclusive era un gen de carácter putativo, no se conocía bien su función, pero vieron que participaba, ¿no? Se afectaba ampliamente con las diferentes condiciones de crecimiento y lo que hicieron pues fue sobreexpresarlo y incrementaron muchísimo la producción de succinato, ¿no? Llegaron a tener muy buena cantidad de producción de succinato simplemente haciendo un trabajo transcriptómico, ¿no? Un trabajo de biología de sistemas. Y entonces esa es la combinación de la biología de sistemas con la ingeniería metabólica, ¿no? Entonces vemos que pues, expandimos ahora nuestra capacidad para poder hacer ingeniería metabólica. El modelado matemático es muy importante como parte de la biología de sistemas, una cosa, yo me centro mucho en esto, que es el modelado de las redes metabólicas. Y el modelado de las redes metabólicas pues, requiere de una gran cantidad de datos y finalmente, y parte inicialmente de la secuencia genómica, ¿no? La anotación del genoma, saber cuáles son las reacciones que están adentro, ¿no? Dentro del sistema biológico y a poderlas modelar, ¿no? De forma matemática para poder
resolver lo que son, como hemos dicho, ¿no? Lo que nos interesa es sobreexpresar, eliminar, insertar genes, lo que modifica la distribución de la masa a lo largo de la red metabólica. Y entonces poderla modelar, pues implica que tú podrías generar escenarios o simular escenarios donde tú tienes un trabajo, una estrategia en ingeniería metabólica dirigida por el modelado, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ustedes lo que van a ver cuando resuelven estos problemas, estos numeritos que ven aquí en verde y rojo, pues son comparando dos condiciones diferentes, ¿no? Esta es son dos cepas de E. coli con estos nombres, una cepa tipo wild type que expresa una hemoglobina y una cepa con estas eliminaciones de genes que expresa también una expresión de hemoglobina. El cálculo de los flujos y demás pues nos indica qué tan activo es el sistema. Entonces también es una aproximación de biología de sistemas que te permite tomar decisiones importantes. La biología sintética, ¿no? También en conjunto con la ingeniería metabólica. Y creo que en general, la biología sintética es un trabajo también de ingeniería, donde involucra, ¿no? Mucho tanto la secuenciación como la síntesis de ADN, ¿no? El conocimiento biológico es muy importante de cómo ver el sistema biológico. Entonces, tú lo que ves es que un sistema biológico, para poder tener las funciones que tiene, pues consta de diferentes elementos. Y esos elementos son los que nos interesan caracterizar en la biología sintética. Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de biología sintética es decir, bueno, yo sé que este promotor tiene esta función y ser una bioparte que puede incluir en diferentes sistemas biológicos, ¿no? Diferentes microorganismos. Bueno, entonces ese viene como el concepto de bioparte en biología sintética. Y bueno, ha tenido muchas aplicaciones, ¿no? También a diferentes escalas. A la escala de biopartes, ¿no? Que es decir, elementos genéticos, elementos moleculares que tú puedes tratar de manipular, mejorar y construir, ensamblar para construir circuitos genéticos o inclusive microorganismos enteros, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto para ingeniería metabólica? Bien, el ejemplo clásico, ¿no? Y lo siguen mencionando, o sea, la verdad es que sigue siendo el punto de referencia de lo que la biología sintética significa para la ingeniería metabólica, y es el caso de la producción y síntesis de artemisinina en E. coli, ¿no? Y también esa Saccharomyces cerevisiae la aprobaron, ¿no? Lo que hicieron fue primero incluir los genes que nos llevaban, ¿no? Que partían de acetilcoenzima hasta un precursor que es el ácido artemisínico, después un proceso químico, pero la introducción de estas enzimas, pues se vio que si tú las metías así nada más y las sobreexpresabas, pues no era la mejor opción. Entonces, el trabajo de Quisling colaboradores, pues fue modular esta expresión. Y entonces ahí se empezó a hacer el trabajo de promotores, ¿no? Que modular la expresión te permite que el sistema biológico sea más robusto y produzca mayores cantidades. Una historia interesante de esto es que la artemisinina, el proyecto fue fundado, tuvo fondos por parte de la fundación de Bill Gates, ¿no? Y su esposa, la fundación Gates. Dieron mucho dinero, Quisling resolvió el problema, pero desgraciadamente la artemisinina se sigue produciendo con plantas, entonces no es tan competitivo. A veces sí, a veces no, dependiendo del mercado. Entonces, como les comentaba, bueno, pues ahí están los ejemplos, pero llegar a la industria hay un paso todavía muy importante que es la cuestión de economía. ¿De acuerdo? Ya para concluir, verán, vamos a ver las células como plataformas químicas, ¿no? Ese es el proyecto más ambicioso. Que tú tomes una levadura como Saccharomyces cerevisiae y te pongas a producir todos los compuestos que puedas, ¿no? ¿Por qué Saccharomyces cerevisiae? Bueno, pues porque es un microorganismo que conoces muy bien, es bastante robusto, tiene todas estas características que les mencionamos y que, por ejemplo, tú como especialista en el tema, pues lo puedes trabajar. La biología sintética, la biología de sistemas seguirá alimentando la posibilidad de poder generar todas estas plataformas químicas. Esa es la parte racional, el diseño racional, y en semejanza a lo que hacemos con el petróleo, ¿no? El petróleo como una plataforma química, pues ya vieron todo lo que se produce, pues esa es la gran ambición de la vida, ¿no? Que tomar Saccharomyces cerevisiae, tomar E. coli, tomar Clostridium, tomar cualquiera de estos microorganismos y hacer plataformas químicas para todos los productos que necesitamos. Y de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco al equipo allí, ¿no? De la UAM, por haberme invitado y obviamente y también agradezco a la universidad, ¿no? que me permite trabajar en estos temas, ¿no? Y a los colegas de mi departamento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante su ponencia. Ahorita abrimos la sesión de preguntas y respuestas de los participantes. Recuerden que puede ser aquí por Zoom o también por nuestra página de Facebook. Vamos a esperar unos minutos, doctor, en lo que escriben las preguntas. Sí, Muchas claro. gracias. Ok. Dudas, inquietudes. Tenemos una No se, pregunta. Ah, perdón. sí, Sí. sí. No, digo, no se preocupen por hacer preguntas así como que hay, ¿no? O sea, inteligentes, como decimos, ¿no? O sea, todas preguntas son inteligentes, pero de dudas, ¿no? De curiosidades también se vale, ¿no? O de que no entendieron, o que no lo también se vale. Sí. Tenemos una duda de si nos podría contar un poquito más sobre el microorganismo de Ralstonia eutrophus. Ah, no lo conozco muy bien, ¿eh? Te voy a ser muy sincero, este microorganismo, sé que es un caso de estudio. Como te decía, como les decía a todos, no, nada más. Y, perdón, no es fácil, ¿no? Enfocarte en un microorganismo, en todos los microorganismos. Tú te especializas en uno y lo vas conociendo. Yo empecé trabajando con Saccharomyces cerevisiae y luego con los colegas participando con Escherichia coli, ¿no? Te puedo hablar varias cosas de ellos. De Ralstonia no sabría decirte. Pero ahí está, ¿no? Muchas veces, aquí hay algo interesante, les comentaba hace rato. Hay organismos que son productores naturales, ¿no? Y entonces uno a veces la gente intenta explotar, los científicos intentan explotar estas características, pero no necesariamente son los mejores, ¿no? No siempre te van a funcionar, ¿no? Ya cuando los metes al proceso, ¿no? Cuando los metes a las condiciones, ¿no? Cuando buscas ese fenotipo para la cuestión industrial, no resulta, ¿no? No resultan porque, perdón por estar brincando, ¿no? Porque no cumplen estas características, ¿no? Son muy pobres en todas estas características, entonces al meterlos en proceso no te arrancan. En este caso de Ralstonia, pues fue un caso de éxito, ¿no? Y desconozco bien cuál es su origen, pero me lo voy a dejar de tarea para mi próxima ponencia. Recuerdo que sí lo leí alguna vez, pero si te digo mentiras, me voy a ver más mal, ¿no? Ok, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en Zoom que dice, ¿qué técnicas matemáticas utilizan para realizar estas optimizaciones? Ok, te refieres a los diseños factoriales, supongo, ¿no? Cuando es optimización de medios. ¿No? Realmente eso cae más en el campo de la estadística. Tú dices, bueno, tengo tres factores, temperatura, pH y sustrato o concentraciones de sustrato, ¿no? Y tengo dos temperaturas, es decir, dos niveles, tengo tres niveles de pH y dos niveles de concentración. Entonces lo que haces es, pues combinas todos ellos, ¿no? Multiplicas 3 por 2 por 3, es el número de combinaciones que debes de tener, ¿no? Y al final es el número de experimentos que vas a hacer. Entonces la optimización de medios cae en este diseño factorial de experimentos. Ya después aplicas, ya que tienes tus datos, pues aplicas lo que le llaman evaluaciones de superficies, ¿no? Experimentales, es decir, utilizas un programa de regresión para todos tus datos, para todos tus resultados, y ya ves cuál es el parámetro, ¿no? Mejor dicho, el factor, ¿no? Y su nivel que más te afecta a la producción de lo que tú quieres, ¿no? En el caso, si vemos etanol, pues yo escojo temperatura, digo, bueno, voy a cultivar 30 y 35, pH de neutro y de 6, perdón, de 5, ¿no? O cualquier otro, y concentraciones de 1 o 2 milimolar, ¿no? Y entonces, cuando combinas todo esto y vas a medir etanol, pues tienes esto, ¿no? Algo semejante, pero como una sábana, ¿no? En 3 dimensiones y combinas todos los factores. Y es el tipo de análisis factorial que se hace, esa es la optimización. Y para los problemas de las redes metabólicas se utiliza optimización matemática lineal, ¿no? Programación lineal en general. Ese es otro tipo de optimización, pero supongo que te referías a esto, ¿cierto? Preguntó Mauricio Silva. Ajá, A Mauricio. ver, Mau, ¿sí te referías? Sí, Sí, te sí se refieres refería a a eso. eso. Ajá. Ok, ¿Qué, doctor, muchas gracias. Sí, perdón. ¿Qué técnicas se usan para introducir Ah, los nuevos genes? Estoy leyendo la pregunta, perdón. sí, es la nueva pregunta en el chat, sí. Genes que deben obtener resultados esperados. Y técnicas, pues, pues ahorita está muy de moda lo de CRISPR, ¿no? Por la facilidad de la edición genética y demás.
Esa puede ser una, ¿no? Una de las técnicas genéticas que tú puedes trabajar. Para Saccharomyces cerevisiae ya se ha hecho, para Bacillus yo sé que se ha hecho, para coli ya también está la técnica, pero como les decía anteriormente, no está la técnica para todos. O sea, al parecer, eh, yo no soy mucho de laboratorio, yo no hago laboratorio a ese nivel, ¿no? Trabajo con los colegas y lo que entiendo es que pues los temas biológicos son tan complejos que no toda, que el trabajo en biología molecular, ingeniería genética se vuelve algo muy especializado. Entonces, sí necesitas a la gente que te lo pueda dar, que te lo pueda hacer y tenga todas las habilidades posibles en el laboratorio. Y como herramientas, pues están las herramientas clásicas de cada microorganismo, ¿no? Que es la silenciación de los genes, ¿no? La recombinación homóloga, o sea, todo este tipo de estrategias de ingeniería genética, o las más novedosas como son las CRISPR, ¿no? Y habría que ver qué microorganismo estás trabajando, ¿no? Y poderlo adaptar no es algo tan directo, ¿no? Si tú tienes un microorganismo nuevo y quieres hacer ingeniería genética en él, no es tan trivial, ¿no? Sé que no es tan trivial. Entonces, pues sí, tendrías que revisar, tendrás que ver qué es lo que se hace en eucariontes, qué es lo que se hace en procariontes y ver cuáles son las herramientas que te pueden utilizar. Pero CRISPR es una de ellas que está muy, muy de moda y que podría funcionar. Uh-huh. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Fernanda Mejía que dice, ¿qué tan difícil es que aprueben los cambios en microorganismos que tendrán un efecto directo en los seres humanos, como en el caso de microorganismos que producen insulina? Ok. A ver, aquí la pregunta la respondía en dos aspectos. Un microorganismo que va a ir directamente a tu cuerpo y que va a interaccionar contigo, como las vacunas, digo, las vacunas no están basadas en microorganismos, no son microorganismos todas, ¿no? Hablemos la más reciente, la del COVID, ¿no? ¿No? Estas de mRNA, ¿no? De ARN mensajero. Pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que te las aprueben. O sea, sí requiere de una serie de protocolos muy amplios y si esta bacteria o este microorganismo va a interaccionar directamente contigo, pues ahí hay un gran problema, ¿no? Ahí sí entra toda la cuestión de salud, todas las análisis y pruebas requeridos para, como si esta fuera una vacuna o un medicamento. Cuando hablamos de bacterias para producir compuestos químicos, ¿no? Ya puedes entrar en otro campo que es, como no vas a interactuar, si el compuesto químico, en este caso la insulina, cumple con las normas, ¿no? Como la insulina humana, pues no debe haber mayor problema, ¿no? O sea, ahí el problema está en que tu molécula, como farmacéutico, ¿no? Como molécula terapéutica, cumpla de forma regulada, ¿no? Simplemente, independientemente de la fuente microbiana, ¿no? Puede ser E. coli, puede ser Saccharomyces cerevisiae. Podría no importar mucho eso, pero sí importar que tu molécula sea la adecuada para lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Y luego entran otros aspectos que son ya de carácter social, ¿no? Por ejemplo, kosher, ¿no? Kosher, ¿no has escuchado de los alimentos kosher, ¿no? Que son estos alimentos que tienen que cumplir ciertas reglas. Y una de ellas, bueno, y estas van más orientadas a la comunidad judía, y una de ellas es que no haya sido un producto obtenido de algún microorganismo recombinante, ¿no? Genéticamente modificado, mejor dicho. Y que no venga de un producto genéticamente modificado, porque si viene de ahí, no te lo consume, ¿no? Entonces, ahí vienen, ya son cuestiones sociales, ¿no? Entonces, realmente la pregunta que tiene sí es interesante y tiene muchos aspectos de cómo lo vayas a ver, ¿no? Entonces, si va a interactuar contigo, pues, no, va a ser muy difícil, ¿no? Se va a pasar muchos filtros. Si es para producir algo y lo produce bien, y tú lo puedes, no, lo único que se va a ver es que tú lo puedas consumir, ¿no? Y que sea el adecuado. No sé si responde tu pregunta, Fernanda Mejía. Sí, muchas gracias. Okay. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, con base en su explicación de las diferentes ramas que involucran a la ingeniería metabólica extendida, ¿qué podría decir brevemente la diferencia entre biología sintética e ingeniería genética? Ah, fíjate que yo también me hice esa pregunta y sí encontré una respuesta por ahí, ¿no? Ingeniería genética. Eh, Inclusive hay un reporte que le dicen biología sintética es la ingeniería genética versión 2.0, ¿no? Pero no realmente, fíjate. La biología sintética la tienes que ver más como una cuestión de ingeniería, como un diseño.
como una cuestión de diseño de tu sistema. Tal como lo viste en ingeniería metabólica, tú debes de decidir qué es lo que quieres producir y cuál es el diseño, el constructo biológico, por ejemplo, hablemos de un circuito que tú requieres para poder llegar a ese fin, ¿no? La ingeniería genética se implica, como que va más enfocada a todas esas técnicas que te permiten modificar el microorganismo, independientemente pero me refiero a modificar el microorganismo a nivel ADN, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa a nivel molecular ADN que tú lo puedes modificar. Entonces, la ingeniería genética, pues CRISPR es ingeniería genética, ¿no? Y hacer un circuito, diseñar un circuito y predecirlo y modelarlo matemáticamente, porque también se modela, pues ya va más una cuestión de ingeniería y de diseño, ¿no? Diseño, síntesis y análisis, que es una cuestión que aplicamos mucho para poder trabajar con ellos. Entonces, por eso decía yo que la biología sintética, y tomaba la definición de Kisling, que estoy totalmente de acuerdo, debe verse como un trabajo de ingeniería de diseño de un sistema biológico, no nada más de su modificación a nivel molecular, que es lo que yo veo que se enfoca en ingeniería genética. Así es como lo veo yo, ¿no? Y así es como lo entiendo, ¿no? Entonces, tú quieres modificar el ADN, pues tienes esas técnicas. Pero eso no te implica que esa modificación, de eso no está diciendo si esa modificación, el impacto que va a tener a nivel sistema biológico, que es lo que queremos hacer con biología sintética, ¿no? Obviamente que están unidas, ¿no? O sea, las herramientas de ingeniería genética pues fundamentan todo lo que vas a hacer en biología sintética, pero no el diseñar, no el predecir, no el comprender cómo va a operar tu sistema biológico. Digamos que es como el motor de un auto, ¿no? Tú vas a diseñar el motor de un auto, conoces todas las partes y vas a diseñar el tamaño del pistón, el tamaño de la biela, el tamaño del cabezal, etcétera. Todos estos conjuntos tú lo vas a diseñar, ¿sí? Pero ¿qué herramientas necesitas? Pues necesitas las herramientas como la llave española, los dados, ¿no? Las cadenas, etcétera. Entonces, digamos que las herramientas son en sí la ingeniería genética que te permiten generar tu diseño que estás haciendo en biología sintética, que es el motor. No sé si queda un poco más clara con la analogía. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya como última pregunta, tenemos, ¿cuál considera usted que es el futuro del uso de microorganismos para fines industriales? ¿Cuál es el futuro? Pues mira, la verdad es que debe ser una cuestión de conciencia ya. O sea, sí viene mucho, debe haber un apoyo, debe ser parte de una política gubernamental. No podemos dejar a un lado el gobierno en decir que se tiene que hacer cuestiones sustentables, ¿no? Que es una de las cosas que tienen estos procesos industriales. No compiten con el petróleo todavía. Mientras haya petróleo, ¿no? Y parece que va a haber petróleo por muchos años, pues no va a competir, muchos compuestos no van a poder competir, ¿no? Por lo que le decía, por ejemplo, los biocombustibles, ¿no? Su margen bruto es muy pequeño, ¿no? No van a competir si tú lo comparas con la gasolina, aunque suba el precio de la gasolina, ¿no? O que baje el precio de la gasolina, o lo que hagas con ella, la gasolina por volumen sigue ganando en comparación de los biocombustibles. Y entonces producirlos, pues no te es económicamente rentable. Entonces, si no viene una política del gobierno, y fíjense que eso fue lo interesante, no es en contra de Obrador, ¿no? La verdad, pero sí cambió las políticas del uso del etanol. Justo antes que llegara él, se planeaba que las gasolinas tenían que tener un porcentaje de etanol. No recuerdo si era el 10% o iba a subir al 12 o el 15%. Entonces, cuando se anunció eso, pues muchos empresarios dijeron, pues vamos a producir etanol, porque así sí me conviene, ¿no? Imagínense, se vende 1 millón de litros de gasolina al día, pues ya tienes 100,000 litros, ¿no? De etanol que tú produciste, ¿no? Y que te van a hacer rentables. Pero si cambias esa política, pues entonces obviamente que el industrial no le va a invertir, ¿no? Y decir, no, pues ¿para qué produzco si no me va a ser rentable? Porque pues también está esta parte económica. Entonces, el futuro debe de ser, si me dices el futuro, se tiene que hacer. ¿Cuándo? Pues ahí es donde estamos frenando, ¿no? Por las cuestiones económicas. Ok, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Atenea que dice que sí podría proporcionarnos algún correo electrónico en el que se puedan contactar con usted. Sí, claro, se los escribo en el chat.
Sí, por favor. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces, sería todo por la ponencia de ahorita. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante su plática. Y gracias de nuevo por el apoyo que nos ha dado a lo largo de toda esta competencia y pues esperamos seguir contando con usted. Perfecto. Ya me contactaron los de modelado. Perfecto, para que ya los ponga a trabajar. Está bien. Mucha suerte. Muchas Y gracias, gusto en doctor. saludarlos a todos. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Para los participantes, por favor, para la Les salgo. asistencia. Sí, si quiere. Gracias. Para los participantes, por favor, para la asistencia, dejen su nombre completo aquí en el chat y ya se pueden salir y nos veríamos a las 4 para nuestra segunda ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia.